Imagina un desierto sin fin. Miles de soldados exhaustos, rodeados, sin escape. Su general, traicionado, muere con oro fundido bajando por su garganta. Y mientras Roma lamenta su caída, una legión entera desaparece. ¿Muertos? ¿Esclavizados? Algunos dicen que cruzaron Asia y llegaron hasta China. ¿Ficción? ¿O un misterio que Roma prefirió enterrar? Esta es la historia de la legión perdida de Carrhae. La ambición de Craso. En el año 53 a.C., la República Romana estaba gobernada por 3 hombres: Julio César, Pompeyo y Marco Licinio Craso. César conquistaba la Galia, Pompeyo dominaba Roma, y Craso, el hombre más rico de su tiempo, quería su propia gloria militar. Pero cometió un error fatal: subestimó al enemigo. Marchó con más de 40.000 soldados hacia el este, al Imperio Parto, una tierra desconocida para los romanos, ardiente, árida y letal. Craso pensaba que sería una victoria fácil, pero los partos no jugaban según las reglas romanas. En el desierto de Carrhae, Craso fue emboscado por un ejército mucho menor, liderado por el general Parto Surena. Miles de arqueros montados lanzaban flechas sin cesar, mientras los legionarios romanos, formados en testudo, eran lentamente masacrados bajo el sol abrasador. El desastre. La batalla de Carrhae fue más que una derrota. Fue una humillación pública, un desastre sin precedentes. Los romanos estaban acostumbrados a vencer, a imponer su orden sobre el mundo. Pero en las llanuras abrasadas por el sol, rodeados por jinetes partos que parecían no agotarse nunca, la legión descubrió el terror de no tener escapatoria. Durante horas, los arqueros montados partos disparaban sin cesar, usando una táctica letal: el arco compuesto. Este arma podía penetrar las armaduras romanas y los partos disparaban incluso mientras galopaban en retirada, en lo que se conoce como la temida Parthian Shot, un disparo hacia atrás mientras el caballo seguía corriendo hacia adelante. Los legionarios, entrenados para combates cuerpo a cuerpo, apenas podían reaccionar. Formaban testudo tras testudo, protegiéndose bajo sus escudos. Pero bajo ese cielo ardiente, el calor era insoportable. Atrapados, sin avance, sin escape, solo resistir. Los cadáveres empezaron a amontonarse, y Craso estaba perdido. No tenía refuerzos, no tenía estrategia, solo orgullo. Desesperado, intentó negociar, envió mensajeros. Luego fue él mismo. Pero los partos nunca pensaron en dejarlo escapar. Craso fue capturado, ridiculizado y ejecutado de forma simbólica. Derritieron oro fundido y se lo vertieron en la boca. Un castigo brutal, acorde a su reputación de avaro. Una forma de decirle al mundo: este es el destino de quien ambiciona más de lo que merece. Más de 20.000 romanos murieron en esa campaña. Otros 10.000 fueron capturados vivos. Y lo más inquietante es que Roma, con todo su poder, nunca volvió a verlos. Los prisioneros que se desvanecieron. Más de 10.000 legionarios romanos fueron capturados tras la masacre de Carrhae. No eran esclavos cualquiera. Eran soldados entrenados, disciplinados, valiosos. Y sin embargo, Roma no volvió a oír de ellos. Ni cartas, ni rescates, ni testimonios. Silencio. Los registros partos no dicen qué ocurrió con esos hombres. Roma, por orgullo o vergüenza, también los borró de sus crónicas. Era más fácil olvidar que admitir otra derrota. Pero siglos después, a miles de kilómetros al este, algo extraño surgió. Un historiador chino de la dinastía Han describió un evento insólito. Una batalla en el lejano oeste del Imperio Han en el año 36 a.C., contra un caudillo llamado Siji. En ese enfrentamiento, los generales chinos registraron la presencia de un grupo de soldados extranjeros que luchaban de forma jamás vista en Asia. Formaban una muralla de escudos entrelazados, una formación móvil, disciplinada, compacta, como escamas de pez. Una traducción ambigua. ¿Pero y si no lo es?
¿Qué otra formación militar, en todo el mundo antiguo, podía parecer una escama de pez móvil? Solo una, la testudo romana. Pero lo más inquietante no era su técnica, sino su naturaleza misma. No parecían mercenarios nómadas ni improvisados campesinos. Eran soldados, de verdad. ¿Podría ser que, tras Carhae, esos legionarios fueran llevados al este? ¿Que sirvieran como tropas fronterizas para los partos y luego fueran capturados por los chinos? No eran muchos, tal vez unas decenas, pero eran suficientes para dejar una huella. Y así nació la leyenda, la de los hijos perdidos de Roma, que, tras perder su imperio, marcharon hacia lo desconocido. ¿Romanos en China? La teoría más fascinante y más polémica sugiere que esos legionarios capturados no murieron en Partia, sino que fueron trasladados hacia el este como prisioneros útiles para el imperio parto. No eran esclavos comunes, eran hombres con habilidades tácticas, disciplina férrea y entrenamiento de élite, ideales para proteger fronteras remotas. Durante años, sirvieron quizás como guardianes de fortalezas, constructores de defensas o incluso mercenarios al servicio de señores locales. Y entonces, en algún punto, fueron capturados por los chinos, en la frontera más occidental del Imperio Han. Los documentos históricos chinos mencionan que esos soldados extranjeros, tras la batalla de Xixi, fueron llevados a una aldea llamada Liqian. Y aquí empieza otra historia. Liqian aparece en los registros como una aldea fundada por forasteros. Sus habitantes eran distintos, altos, ojos claros, narices afiladas, rostros angulosos. Durante siglos se creyeron simplemente una comunidad peculiar. Pero con el tiempo comenzaron a surgir preguntas. ¿Quiénes eran realmente? En los años 2000, investigadores chinos realizaron estudios genéticos en la población actual de Liqian y encontraron algo sorprendente, un porcentaje inusualmente alto de rasgos europeos en su ADN. ¿Coincidencia? ¿Migración posterior? ¿Mito inflado? Nada es concluyente, pero para algunos es la prueba faltante. Hoy, muchos residentes de la región se consideran descendientes de romanos. Han abrazado esa posibilidad con orgullo. Incluso celebran festivales con atuendos de legionario. Niños marchan con escudos de cartón. Viejos saludan con un ave. Y entre las montañas de China, Roma aún respira. Para la ciencia, aún es una hipótesis sin cierre definitivo. Pero para la historia oral, es una llama encendida por los ecos del pasado. Si este tipo de misterios históricos te fascinan tanto como a nosotros, suscríbete al canal y únete a esta travesía por los secretos del pasado. ¿Qué dice la historia? La comunidad académica está dividida. Algunos historiadores afirman que la teoría es demasiado romántica, una leyenda moderna nacida del deseo de conectar civilizaciones distantes. Señalan que las similitudes físicas pueden explicarse por variaciones genéticas normales y que las descripciones chinas podrían ser malinterpretaciones simbólicas, más que evidencia concreta. Pero otros no están tan seguros. Sabemos que Roma y China comerciaban, aunque indirectamente, a través de la ruta de la seda. Sabemos que los partos capturaron soldados romanos, y sabemos que en la batalla de Xixi hubo soldados con técnicas militares desconocidas en Asia. Y entonces, la pregunta se vuelve incómoda. Si no eran romanos, ¿quiénes eran? Ningún otro ejército conocido del siglo I a.C. utilizaba formaciones que encajaran tan perfectamente con la descripción de los cronistas Han. Y si no eran soldados romanos sobrevivientes de Carrae, ¿por qué su rastro aparece justo en la ruta que conecta Partia con Asia Central? A veces, las lagunas de la historia no se llenan con certezas, sino con preguntas que se niegan a desaparecer. Más que un mito, más allá de la verdad histórica absoluta, esta historia representa algo más profundo. La conexión inesperada entre civilizaciones, la fragilidad del imperio, y cómo incluso los más poderosos, como Craso y su ejército, pueden caer y quedar olvidados en el polvo de tierras lejanas.
Lo que ocurrió con la Legión Perdida de Carrae sigue siendo un misterio, pero tal vez, en algún rincón de Asia Central, sus huellas aún esperan ser descubiertas. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que los romanos llegaron realmente hasta China? ¿O es solo una leyenda nacida del silencio de la historia? Déjanos tu teoría en los comentarios. Nos encanta leerte. La Legión de Carrae fue derrotada, pero su historia, cruzando desiertos, imperios y siglos, sigue viva. En un mundo donde lo improbable sucede y la historia guarda secretos en los rincones más remotos. Sus nombres se borraron. Pero si en alguna parte aún suena el eco de Roma, entonces la Legión Perdida sigue marchando. Solo se desvaneció entre los imperios.